espero que, bueno, pues os permita asomaros a toda la capacidad o la envergadura que tiene Project y que, bueno, pues como ya os decía mi compañero, profundizamos en el máster de dirección de proyectos y porque hoy en día, efectivamente, como comentaba Daniel, es la herramienta puntera pues en los departamentos de dirección de proyectos de todas las empresas, medianas o grandes empresas. Es una aplicación integrada dentro del paquete de Microsoft Office y eso nos permite además tener una conexión con otras herramientas de un uso también importante dentro de las empresas, como es Excel, una conexión con él para que, o que nos permite poder elaborar informes, tablas dinámicas de Excel una vez que tenemos toda esa información almacenada en Project. Bien, como sabemos, bueno, pues en la dirección de proyectos lo primero que tenemos que tener claro y lo primero que hacemos es establecer el objetivo y la fecha de finalización. Eso es lo que marca la diferencia entre un proyecto y un proceso. El proceso no tiene fecha de fin, el proyecto sí lo tiene. Y esa primera necesidad que nos surge cuando estamos trabajando en la dirección de proyectos es el primer objetivo que tenemos también en Project. Project nos va a acompañar durante todo nuestro proyecto, de principio a fin, aportándonos esas herramientas que nos permitan gestionarlo de manera óptima, bueno, pues optimizando tanto tiempo como recursos. Vamos a tener información actualizada permanentemente de todo lo que estamos diseñando en un primer momento y de todo lo que estamos desarrollando cuando el proyecto ya está en marcha y nos va a permitir tener a nuestra disposición todos aquellos elementos que cuando estamos en la dirección de proyectos estamos manejando. Esos elementos, el primero de ellos, como os decía, es la fecha de finalización. Nosotros iniciamos un proyecto con un objetivo y con una fecha de fin. Esa fecha de fin es la primera que Project nos va a solicitar para iniciar un proyecto, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre va a ser finalizar el proyecto en una fecha determinada y eso es lo que vamos a perseguir. Y eso es lo primero que necesitamos introducir en Project para que todo el resto de información que vamos a ir añadiendo podamos reprogramarla en cualquier momento para conseguir nuestro objetivo. Pero si eso no es así, siempre vamos a tener otras herramientas complementarias que nos van a permitir modificar esa fecha de fin si tenemos necesidad de ello, pero seguramente vamos a tener un mayor control sobre el desarrollo del proyecto y vamos a lograr en bueno, pues controlar aquellos hechos, aquella casuística que nos puede impedir finalizar nuestro proyecto en la fecha prevista. Bien, cuando nosotros iniciamos un proyecto, necesitamos o sabemos que vamos a tener que realizar una serie de actividades o de tareas. Y ese es el elemento principal en Project, las tareas. Cualquier actividad que nosotros vayamos a querer incluir dentro de ese proyecto, nosotros lo vamos a establecer en Project a través de las tareas de Project. En esas tareas vamos a poder establecer fechas de inicio de las tareas, fechas de finalización de las tareas. Vamos a poder además añadir un posible tiempo de posposición o de adelanto cuando queremos que una tarea, lo vamos a ver ahora con un ejemplo muy pequeño, y eso, bueno, pues a través en el máster lo que hacemos es desarrollar un caso de principio a fin con todos esos elementos de Project, y ahí lo vais a ver, o bueno, quienes ya han manejado en algún momento Project, pues podrán profundizar más en ello. Ahí vamos a manejar todas esas tareas, que es todo lo que podemos controlar de las tareas. Vamos a tener un control, nos va a permitir tener un control permanente
de todas las posibles situaciones que se nos pueden dar cuando nuestro proyecto se está desarrollando en la realización o en el desarrollo de determinadas tareas. Cuando tenemos que retrasar, cuando ha habido que retrasar una tarea, vincular, relacionar esas tareas con otras tareas posteriores, cuando necesitamos que para iniciarse una tarea deba haber terminado la anterior, esto lo vamos a poder establecer en Project para que en todo momento, como os decía, podamos tener un control permanente del proyecto y una información permanente del proyecto. Bien, eso respecto a las tareas. Después tenemos que tener en cuenta que para realizar nuestro proyecto y nuestras tareas necesitamos recursos. Y esa es la siguiente herramienta de Project. Toda la creación y el mantenimiento de los recursos. Vamos a poder introducir recursos de tipo trabajo, de tipo personal, recursos de tipo material y recursos fijos, recursos de otro tipo, como por ejemplo pues, un billete de avión o el alquiler de una sala de conferencias. Bien, ¿qué es lo que nos va a permitir Project? Tener un control permanente sobre esa asignación de recursos. Nosotros vamos a introducir en un primer momento un listado de recursos, le vamos a asignar esos recursos a las tareas que al principio hemos introducido y que podremos ir introduciendo según las vayamos necesitando durante todo el diseño del proyecto. Pero cuando nosotros introducimos una tarea, tenemos que tener un recurso disponible. Bien, pues eso es lo que vamos a poder hacer en Project. Vamos a poder introducir ese listado de recursos y vamos a poder controlar esa asignación de recursos. Con la herramienta añadida, y de ahí la ventaja de utilizar un gestor de proyectos, de tener información permanente sobre esa asignación de recursos. Nos podemos encontrar con que un recurso le hayamos sobreasignado, no sea posible, porque no puede realizar dos tareas a la vez. Bien, de todo eso vamos a tener permanentemente información actualizada de ello y una serie de herramientas que nos van a permitir actuar sobre ello. Bien, dejándolo en manos de Project siempre que previamente hayamos introducido toda la información necesaria para que eso suceda según nuestras necesidades, o bien lo podremos reasignar nosotros manualmente, pero siempre sabiendo que al hacer cambios en esos recursos, las tareas van a permanecer como nosotros las hemos diseñado originalmente. Esa es la gran ventaja. La gran ventaja es que no tenemos que hacerlo manualmente, no tenemos que estar pensando si yo ahora le asigno a este recurso esta tarea, tengo que volver a reprogramar aquella tarea a la que se iba a dedicar el recurso, porque Project se va a ocupar tanto de avisarme como de darme las herramientas necesarias para que lo podamos solucionar. Y todo eso lo haremos en esa fase de seguimiento del proyecto. Una vez que ya tenemos todo nuestro proyecto diseñado, nos va a permitir también Project hacer, como os digo, ese seguimiento del proyecto. Es decir, tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir en cada momento poder ir introduciendo las fechas de realización de las tareas, si una tarea se ha retrasado, introducir la nueva fecha. Siempre, insisto, teniendo en cuenta que si yo esa tarea la tengo relacionada con otra tarea posterior, contando con que mi información previa sobre la tarea va a hacer que Project me avise de estás retrasando una tarea que tiene otra tarea relacionada que se tiene que realizar cuando termine la primera y qué quieres hacer ahora cuando esto te lo encuentras. Y me va a dar las opciones para poder actuar. Por otro lado, tengo todo el control de costes. Si yo tengo un control sobre los recursos, obviamente puedo actuar sobre los costes y tengo unas herramientas de control de costes que de la misma forma puedo optimizar porque tengo esa información permanentemente sobre los recursos y porque no me va a permitir, si yo así lo he establecido, obviamente, lo primero que tengo que hacer es introducir la información que yo voy a necesitar que luego él me pida, pero con ello lo que voy a conseguir es que no me permita pues excederme en un coste. Por ejemplo,
si yo así lo establecí. ¿De acuerdo? Y, por último, me va a permitir obtener informes gráficos. Me va a permitir obtener tablas de datos, gráficos de datos con información sobre tareas, sobre costes, sobre el desarrollo del proyecto, sobre la diferencia entre mi primer objetivo y la situación real. Además, todo eso lo voy a ver a través de un diagrama de Gantt, donde voy a tener una representación visual en pantalla permanente sobre fechas de tareas, posposiciones de tareas, recursos, qué recursos están asignados a las tareas, qué recursos están sobreasignados. Es decir, permanentemente una información gráfica y de análisis que voy a poder obtener. Si es una herramienta de análisis, lo que quiero es tener unos datos analizados, lo haré a través de los informes de Project. Y si lo que quiero es tener esa información en la pantalla, pues lo haré a través del diagrama de Gantt, que es una de las vistas más utilizadas de Project y que ahora vamos a ver. Bien, aquí teníamos en la presentación que teníamos en pantalla, ahí teníamos los principales elementos de Project, pues a modo de resumen, que era lo que estaba comentando. Bien. Cuando nosotros iniciamos un proyecto, ese proyecto siempre tiene una serie de actividades. El primer elemento que os decía de Project, que son las tareas de Project, que son las actividades que vamos a tener que realizar. Siempre tienen una estructura jerárquica. Dentro de la dirección de proyectos, dentro de la gestión de proyectos, las actividades siempre siguen una estructura jerárquica. Hay que hacer una actividad, después de esa actividad principal o dentro de esa actividad principal tenemos una serie de subactividades y así sucesivamente. Siempre van a seguir esa estructura jerárquica en la necesidad real, es decir, en nuestro trabajo real, en un proyecto real, esas actividades siempre tienen una estructura jerárquica. Bien, pues esa estructura jerárquica la podemos reproducir en Project, ¿de acuerdo? Bien. Sí, buenas tardes, César. Eduardo me pregunta, ¿se puede incluir la información financiera y contable? Se pueden incluir los costes. Nosotros lo que vamos a hacer con los recursos en Project, cuando nosotros introducimos un recurso, introducimos el recurso, ahora lo vamos a ver en Project, introducimos el coste de la unidad de recurso y si es un recurso personal, pues las horas del recurso, las horas que va a trabajar ese recurso, ¿de acuerdo? Lo que sí podemos obtener al final es una exportación de esos datos, como decía, a una tabla dinámica de Excel. Al estar integrado dentro de Office, nos va a permitir después exportar los datos a Excel, ¿de acuerdo? Bien. Yo me voy a cambiar ahora a Project. Bien, ahí tenemos la pantalla de Project. Y como vemos, tenemos en esa pantalla, tenemos una ficha de tarea. Dentro de la cinta de opciones, estamos viendo la versión 2016, que es la versión que vamos a manejar y que vamos a ver en el máster de dirección de proyectos. Tenemos una ficha de tarea, como os decía, con todas las herramientas relacionadas con las tareas. Tenemos una ficha de recursos, donde vamos a introducir todos los recursos de los que os estaba hablando. Y tenemos, por otro lado, la pestaña de los informes que os decía. Y dentro de esos informes, aquí tenemos los informes visuales que podemos exportar. Y ahí, como veis, podemos hacerlo tanto a Excel como a Visio para quienes, bueno, pues para quienes estén manejando mapas o gráficos en Visio. Bien, tenemos por otro lado una ficha de proyecto, que es donde vamos a tener todas las herramientas de control del proyecto. Bien, esta es la pantalla principal de Project. Yo ahora voy a abrir un archivo que ya tengo precreado, basado en una plantilla de Project. Bien, y esto ya sería un archivo ya creado en Project.
¿Qué es lo que tenemos aquí? Vemos aquí el nombre de las tareas. Ese sería el primer paso a crear el proyecto. Lo que nosotros hacemos es, tenemos nuestro listado de tareas y ese listado de tareas lo tenemos que introducir en proyecto. Eso pensaréis que lo podemos hacer también en Excel, por ejemplo. Al final no deja de ser una tabla de datos. Bien, pero la ventaja de utilizar Project es que cuando yo aquí le estoy poniendo la duración de una tarea, a través de la duración, como estamos viendo aquí, o a través de la fecha de comienzo o la fecha de fin, ese tiempo, esa duración de la tarea, la va a tener en cuenta cuando yo, independientemente de las tareas, añada mi listado de recursos y le asigne un recurso. Yo no me voy a tener que ocupar de establecer cuánto tiempo va a trabajar un recurso en una determinada tarea. Yo lo único que voy a tener que hacer en Project es crear un listado de recursos y establecer si la disponibilidad del recurso. La disponibilidad del recurso no tiene por qué ser la misma que el proyecto. Es decir, el proyecto, se puede estar trabajando en el proyecto 24 horas, pero un recurso no tendrá una disponibilidad de 24 horas. Entonces, yo lo único que tendré que hacer será establecer esa disponibilidad del recurso. ¿De acuerdo? Es decir, establezco el recurso que es y cuál es su disponibilidad. Y después lo que hará será asociar que si un recurso tiene una disponibilidad de 8 horas al día y la tarea tiene una duración de 3 días, pues ese recurso va a estar dedicado al 100% a esa tarea porque la tarea dura 3 días. ¿De acuerdo? Bien. Me estaban planteando preguntas, alguna herramienta para el seguimiento de los avances de mi proyecto. Exactamente, esa es una de las preguntas, una de las cuestiones que yo os estaba explicando. Tenemos toda una serie de herramientas para el seguimiento del proyecto. ¿De acuerdo? Tenemos el asistente para planeamiento que nos va a permitir precisamente eso, poder hacer un seguimiento del proyecto, ver tanto cómo se está desarrollando y emitir informes mostrando esa información, cómo poder actuar. Y además, cuando actuamos, podemos actuar de manera manual o podemos dejar que sea Project el que lo realice. ¿De acuerdo? Bien, me preguntaban también cuál era la unidad de tiempo más adecuada para las actividades, horas, minutos, días. Bueno, eso lo preguntaba Mario Alberto. Depende de las características del proyecto. Lo podemos establecer en días, en horas, en minutos, en días. Lo podemos establecer en la unidad de tiempo que nosotros queramos. Ahora vamos a ver el cuadro de insertar tarea y ahí es donde vamos a ver que podemos hacerlo en cualquier caso. ¿De acuerdo? Bien, me preguntaba Juan Vázquez, esos archivos serán enviados también al correo como ejercicios para practicar. Claro, efectivamente, en el módulo del máster, la parte de Project, vais a recibir siempre una presentación que es una guía práctica de lo que se va a hacer en el webinar semanal. Vais a recibir un material complementario de contenidos, los contenidos teóricos, y vais a recibir un archivo para poderlo realizar. Ese archivo es un archivo de Project para poderlo manejar. Por un ejemplo, realmente vais a recibir cada semana, se activarían 2 archivos. Por un lado, un archivo de práctica para el webinar y por otro lado, ese caso práctico del que yo os hablaba. El objetivo es llegar a saber crear un proyecto de principio a fin, iniciar ese proyecto en Project y finalizarlo, utilizando todas las herramientas de Project. Y eso, pues efectivamente en el máster, eso se hará enviando esos archivos semanales, esos archivos los realizaréis, los enviaréis para el feedback y para la evaluación y para poder aportar cualquier comentario por vuestra parte, para poder preguntar cualquier duda que haya podido surgir y por parte de ALDE para, bueno, pues para hacer cualquier recomendación que se pueda ver
además de las correcciones, pues algún comentario sobre los contenidos del ejercicio o de lo que se haya podido ver en el ejercicio. ¿De acuerdo? Bien, después decía, vale la pena recibir la capacitación en proyecto 2016 si ya se tiene la del 2013. Bueno, a ver, eso es verdad que también depende de la empresa, pero es cierto que los cambios, bueno, pues como todas las versiones, pues sí que es cierto que, bueno, pues las empresas pues cada vez nos piden mayor especialización. Es verdad que teniendo la versión 2013 no tenemos ningún problema para adaptarnos a la versión 2016, es decir, todo lo que se puede hacer en 2013 lo podemos hacer en la versión 2016. Creo que había alguna pregunta también relacionada con eso. Bien. Y me preguntaba José Vallejo cómo se puede visualizar en Project el avance real y el avance planificado. Eso lo conseguimos a través de los informes. ¿De acuerdo? Algo que siempre me ha costado es generar reportes entendibles de seguimiento en Project, pues lo que genera es muy grande. Sí, se pueden exportar a Excel los reportes, efectivamente. Bien, bueno, todas las preguntas, estaba leyendo las preguntas que me estabais haciendo. Bien, todas esas preguntas, yo creo que algunas de ellas se van a responder ahora, cuando lo vayamos viendo. Y bueno, si no, luego al final, pues comentaré alguna de esas preguntas, ¿de acuerdo? Bien, como os decía, el primer objetivo es introducir las tareas. Las tareas las podemos introducir desde la propia vista de tareas y las podemos introducir a través del cuadro de información de la tarea. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el cuadro para incluir el nombre de la tarea y la duración de la tarea. Bueno, yo ahora mismo aquí, vamos a aquí. Bien, aquí lo tenemos. Bien. Yo ahí lo que se hace en un primer momento es introducir el nombre de la tarea y la duración de la tarea. Veis que ahí aparece porcentaje completado, un tanto por ciento, que es lo que tendremos que ir introduciendo cuando el proyecto ya está en marcha. Es decir, tenemos dos fases. Por un lado, lo que es el diseño del proyecto, que es lo que hacemos cuando no utilizamos Project. Nosotros diseñamos un proyecto, tenemos nuestra lista de tareas y después lo que hacemos es ir marcando de una forma u otra cómo se han ido consiguiendo o realizando esas tareas. Bien, pues eso es lo que vamos a introducir en Project. Esos porcentajes de tareas conseguidas, ¿de acuerdo? Bien. Por otro lado, vemos que en esta misma pantalla, para que tengamos una idea de lo que son las tareas, por otro lado, dentro de esta misma pantalla, ahí tenemos una ficha de predecesoras. Es decir, podemos decirle que esa tarea, la que yo ahora mismo estoy creando, tiene una tarea determinada como tarea predecesora, es decir, la vinculación en tareas que vamos a ver ahora también en el diagrama de Gantt. Es tan importante el saber crear las tareas como vincularlas entre ellas, porque lo normal es que lo necesitemos así, que las tareas, como os decía, tengan una organización jerárquica, unas dependan de otras, ¿de acuerdo? Después tenemos una ficha de recursos en esa misma tarea que nos va a permitir asignar a esa tarea los recursos que nosotros tengamos previamente creados en Project, en nuestro archivo de Project. Además, aquí tenemos esa ficha de avanzado y ahí vemos hablamos de restricciones, de calendarios, de fechas de restricción. Ahí tenemos los tipos de restricción. ¿Qué es todo esto? Aquí tenemos el condicionamiento por el esfuerzo, etcétera, etcétera. Vamos a ver, nosotros creamos una tarea. Creamos una tarea con una fecha o con una duración o con una fecha de comienzo o una fecha de fin, como queramos establecerla
en función de nuestras necesidades. Podemos haberla vinculado o deberemos haberla vinculado y también le habremos asignado unos recursos. Pero nosotros necesitamos tener el control de lo que va a ocurrir después. Es decir, nosotros vamos a diseñar el proyecto según nuestros objetivos, pero es muy probable que en algún momento tengamos que hacer una modificación en una fecha de una tarea, pues porque no teníamos un recurso disponible o porque la tarea se ha retrasado porque no se podía realizar, por el motivo que fuera. Y esa información necesitamos introducirla. Nosotros lo vamos a introducir indicando que la tarea no se ha completado, que la tarea se ha retrasado y le ponemos una nueva fecha de inicio de la tarea, pero necesitamos tener un control, es decir, no podemos establecer que el recurso no está disponible, lo vemos con un ejemplo muy sencillo. Nos encontramos con que al asignar un recurso a una tarea, ese recurso se muestra sobreasignado y necesitamos actuar sobre ello. Pero si nosotros simplemente le decimos que espere, que es una de las opciones, a que el recurso esté disponible, es posible que esa tarea se nos desplace en el tiempo y no podamos permitirlo. Para que eso no ocurra, para tener la seguridad de que cuando nosotros en esa fase de seguimiento, los que me preguntabais por, ¿tengo alguna herramienta para poder hacer ese seguimiento? Efectivamente la tenemos, pero para que cuando yo le indique que no se realice la tarea hasta que el recurso no esté disponible, esa tarea no se me desplace en el tiempo sin previo aviso, yo tengo que haber establecido primero qué ocurre con esa tarea. Y eso es lo que hacemos en este cuadro, cuando creamos las tareas. Le tenemos que decir qué tipo de restricción tiene. Le podemos decir que no puede comenzar antes de una determinada fecha, que se tiene que realizar lo antes posible, o que no puede finalizar después de una determinada fecha, fecha que por otro lado estableceríamos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que preparar, de lo que se trata es de tener un control de lo que va a ocurrir después, pero para ello lo que tendremos que hacer será definir correctamente las tareas. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, aquí estamos viendo calendario. Había alguna pregunta al respecto de las que me estabais haciendo respecto a diferentes horarios o diferentes horarios, incluso diferentes días dentro de los recursos, porque realmente es más de los recursos que de las tareas, pero bueno, puede ser de las dos cosas. Bien, para eso tenemos toda una herramienta de calendarios. Podemos tener un calendario único y general para todo el proyecto que podremos personalizar según nuestras necesidades, por defecto. Ahí vemos 3, 24 horas, estándar y turno de noche. Esos son los 3 calendarios predeterminados de Project, pero nosotros vamos a poder tanto modificar esos calendarios predeterminados con nuestro propio horario, porque el calendario estándar tiene un horario determinado. Nosotros vamos a poder modificar ese calendario y vamos a poder crear calendarios personalizados, de manera que nosotros podemos establecer que unas tareas se asocien a un calendario con unas fechas o con unos horarios de mañana y otras tareas se asocien con unos calendarios de tarde, para que cuando yo tenga un recurso que solamente esté disponible en horario de tarde, que también tendrá asociado su propio calendario, no lo pueda asociar y me dé un aviso cuando yo intente asignarlo a una tarea que tiene horario de mañana. Y todo eso se maneja a través de los calendarios, que es otra de las herramientas principales, el tiempo de trabajo de Project. Establecer los calendarios. Dentro del máster, cuando vemos Project, es el primer paso, que es la primera clase que vemos. Empezamos por una primera clase de conocimiento de todos los elementos de Project, similar a la que estamos viendo ahora. Después iniciamos un proyecto nuevo utilizando las diferentes formas de crear proyectos nuevos en Project, partiendo de un proyecto en blanco, partiendo de una plantilla, partiendo de un proyecto previamente creado. Y el siguiente paso es el establecimiento de calendarios. Necesitamos tener una situación real, temporal, para empezar a iniciar nuestro proyecto. Ahí veremos toda la creación, toda la herramienta de creación de calendarios de Project, cómo podemos perfilar los calendarios. Nosotros tenemos un calendario general que es el del desarrollo del proyecto. Nuestro proyecto tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin y en nuestra empresa hay un horario.
con unos días de trabajo semanales. Eso es lo que establecemos como calendario general del proyecto, pero después podremos tener todos los calendarios que podamos necesitar, porque tengamos recursos que utilicen calendarios diferentes, porque tengamos periodos de vacaciones o periodos de inactividad dentro del tiempo del proyecto y también tendremos que crear, en ese caso, una excepción con esos días, horarios particulares. Todo ese manejo del tiempo es fundamental para después poder crear esas tareas. De las preguntas que me estabais haciendo, de algunas de las preguntas que me hacíais, era esa precisamente, las tareas. Cuando tengo tareas que se desarrollan en unos horarios y tareas que se desarrollan en otras. Bien, eso es simplemente una cuestión de calendarios. No son las tareas. Las tareas, si yo tengo una tarea que va a durar 3 días, va a durar 3 días. Ahora bien, esos 3 días, el horario de esos 3 días va a depender del calendario que yo haya previamente creado y que después le asigne aquí. Yo lo que le digo a la tarea es que utilice ese calendario que yo he creado. O lo que le digo al recurso es que utiliza un calendario determinado. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la situación inicial. Creamos ese escenario de tiempo que necesitamos, que vamos a necesitar crear, si en un momento determinado, más adelante, yo tengo que introducir una tarea nueva o un recurso nuevo, pero que va a tener un horario específico, yo creo ese calendario para asignarle ese calendario a esa tarea o a ese recurso. Bien, entonces, comenzamos por esa creación de tareas, ya tenemos nuestras tareas creadas, nuestra estructura jerárquica creada. Ahora bien, ¿qué tipos de tareas podemos crear? Como vemos aquí, aquí tenemos ya en la vista el diagrama de Gantt, vemos en la parte de la izquierda ese listado de tareas con las duraciones y las fechas, y en la parte de la derecha de la pantalla, aquí estamos viendo el diagrama de Gantt. ¿Qué son esas marcas, esos símbolos que me están apareciendo? Bien, yo aquí vemos aquí una tarea, esta por ejemplo, que está denominada como identificar ubicación y capacidades actuales, y aquí veo que está marcado con esta línea gris. Sin embargo, esta, que se denomina realizar análisis competitivo, aquí tiene ese rectángulo azul. Y vemos ahí también una flecha. Y aquí vemos otra tarea, en principio, que aquí está representada con un rombo. Bien, las tareas, para poder tener ese control de tareas, deben tener esa estructura jerárquica, pero además, para poder tener un control permanente en el seguimiento del proyecto y poder utilizar todas esas herramientas de seguimiento de las que estaba hablando, necesitamos tener el proyecto dividido, porque es mucho más fácil de controlar. ¿Cómo lo dividimos? A través de las fases. ¿Qué son las fases? Las tareas de resumen. Es decir, aprenderemos a crear esas fases en Project a través de las tareas de resumen. Esas tareas de resumen están representadas en ese diagrama de Gantt, como estamos viendo, con esa línea gris. La línea gris está englobando todas estas 4 tareas que vemos debajo. Por un lado, esas fases y por otro lado, los hitos que están representados con esos rombos. Ese rombo, un hito, marca un punto y seguido en el proyecto, marca el final de una fase. ¿Para qué? Para poder tener un control, para que yo pueda ver en cualquier momento a través de ese diagrama de Gantt cuál es el desarrollo de mi proyecto. Y después las tareas están representadas con esos rectángulos azules, que además yo ahora mismo estoy pasando el puntero del ratón por él, vemos que me aparece una etiqueta indicándome las características de la tarea y además en el puntero tengo una flecha que me va a permitir directamente también a través del diagrama de Gantt modificar la duración de esa tarea. ¿De acuerdo? Es decir, en todo momento, lo que os decía al principio, voy a tener tanto la información visual como además ese diagrama que me va a permitir además hacer modificaciones en esas tareas. ¿De acuerdo? Bien, ahí tenemos los hitos representados por ese rombo y aquí tenemos de nuevo una tarea resumen. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro diagrama de Gantt. Por otra parte, nosotros establecemos una tarea, una fecha de finalización, perdón, y puede haber tareas que vamos a ver, que puedan estar comprometiendo la fecha de finalización de proyecto.
Eso lo vamos a ver a través de la ruta crítica. La ruta crítica es nos va a mostrar en color rojo aquellas tareas que pueden estar, en este caso no hay ninguna, pero que pueden estar comprometiendo esa fecha de finalización de proyecto para que yo pueda actuar sobre esas tareas, ¿de acuerdo? Entonces lo tenemos ahí en la ficha vistas, aquí vamos a ver aquí vemos los detalles en la parte de abajo, pero aquí vamos a poder ver, vamos a poder mostrar, en este caso os digo no tengo ninguna, pero vamos a poder mostrar la ruta crítica, ver cómo, qué tareas pueden estar comprometiendo esa fecha de finalización de proyecto. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a las tareas. El otro gran elemento de Project son los recursos. Eso era lo que os decía. El siguiente gran elemento son los recursos, nuestro listado de recursos. ¿Cómo podemos controlar esos recursos? ¿De acuerdo? Es decir, yo introduzco mis recursos, introduzco mi listado de recursos, lo introducimos a través de la ficha de recursos. Yo añado esos recursos, para ello tenemos las vistas que ahora vamos a ver, me tengo que cambiar a otra vista. Aquí tenemos el botón ver, estamos viendo la vista diagrama de Gantt, que es la vista más utilizada y la más cómoda de utilizar, donde nos muestra ese diagrama de Gantt a la derecha, pero también tenemos vistas de tablas, como la hoja de recursos. Ahí la tenemos y a través de aquí nos podemos añadir un recurso. Tenemos la ficha de recurso y aquí tenemos el botón para agregar recursos. Como os decía, podemos crear recursos de trabajo, podemos crear recursos materiales o simplemente recursos de costos. Son costos independientes con una tarea, es decir, es un costo específico, como os decía, un costo, un billete de avión, una sala, el alquiler de una sala de conferencias, etcétera, etcétera. Y eso también lo podemos introducir. Ahí tenemos el recurso y aquí podemos elegir el tipo de recurso, además le podemos poner una etiqueta o una inicial para después identificarlo en el diagrama de Gantt, en este caso la tasa de hora estándar, las tasas de horas extras o los costos en el caso de los recursos de tipo material. Es decir, vamos a tener un control permanente. Además, podremos elegir si ese costo va a estar prorrateado durante toda la realización de tareas o se van a producir los costos al principio o al final de la utilización. Es decir, yo le asocio el costo al recurso. El recurso tiene su disponibilidad. El recurso va a trabajar en las tareas que nosotros asignemos. Ese costo que va a producir el recurso, yo puedo elegir si cuando se produzca, que será cuando realice la tarea, se va a producir al principio o al final o se va a prorratear. Todo eso es información sobre costos. Y aquí tenemos el tema de calendario. Yo ahí elegiré el tipo de calendario que voy a querer asociar. Yo ahora mismo solamente tengo los 3 predeterminados de Project, pero si yo hubiera creado calendarios, yo ahí tendría disponibles esos calendarios para poderlos asignar a los diferentes recursos. Bien, una vez que yo ya tengo aquí mis recursos creados, yo puedo ir otra vez al botón de vistas, puedo cambiarme a la vista diagrama de Gantt, puedo cambiarme a la vista hoja de tareas y en cualquiera de ellas yo puedo añadir recursos a una tarea. Aquí tengo una tarea que ya tengo creada y yo aquí le podré asignar esos recursos y las unidades. Las unidades de recurso es un tema, bueno, pues un tema largo, un tema complicado de ver y que, bueno, pues eso se ve con unos ejemplos muy específicos en el máster. Cuando yo tengo un recurso que tiene una disponibilidad de 8 horas y yo introduzco para la tarea 2 unidades. Cuando yo introduzco 2 unidades, estoy introduciendo 2 unidades de la disponibilidad del recurso. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se hace una modificación en el recurso? Cuando yo necesito coger un recurso de esa tarea y dejar un único recurso. ¿Qué es lo que ocurre con la tarea? Con la tarea ocurrirá
lo que yo haya establecido en tipo de tarea. Es decir, en ese cuadro que hemos estado viendo aquí. Lo que yo establezca en tipo de tarea será lo que... a ver, aquí no podemos hacerlo. Un segundo. Bien, aquí. No puedo, claro, no puedo cambiar el tipo de tarea a una tarea resumen. ¿De acuerdo? Bien, pero aquí, dentro de las opciones del cuadro de información de tarea que hemos visto antes, tenemos ahí las restricciones, tenemos el condicionamiento por el esfuerzo, una tarea quede condicionada por el esfuerzo, es decir, que dependiendo de la cantidad de recursos pueda tener una duración mayor o menor, pero además yo aquí tengo diferentes tipos de tareas que también necesitamos manejar. Es decir, no es suficiente con ponerle una restricción. Yo tengo que contar siempre con lo que os decía al principio. Yo tengo que establecer las unidades de recurso. Yo tengo un recurso diseñador y yo sé que voy a tener 3 diseñadores. Por tanto, como recurso, yo introduciré diseñador en el cuadro que estábamos viendo y en unidades de recurso introduciré 3. Yo tengo 3 diseñadores, pero si yo en una tarea necesito utilizar los 3 diseñadores y tengo otra tarea que también necesita diseñadores, yo tengo que dar prioridad a alguna. ¿Cómo lo hago? A través del tipo de tarea. Pero siempre contando con que eso que yo establezco ahora es para que cuando yo en la fase de seguimiento haga una modificación en el recurso, la tarea cambie o no cambie su duración dependiendo de lo que yo haya establecido aquí y por otro lado el recurso pueda trabajar más o menos también dependiendo de lo que yo haya elegido aquí. Por eso las tareas se pueden establecer como tareas de unidades de recurso fijas, de cantidad de trabajo, es decir, de tiempo de la tarea fija o de unidades fijas de recurso. Por tanto, es una información que tenemos que estar vinculando permanentemente. Por eso el objetivo del módulo de Project, del aprendizaje de Project, se debe llevar a cabo de manera paulatina, de manera además poniéndonos siempre en la situación real de un proyecto. A nosotros no nos surge la necesidad de modificar un recurso cuando lo estamos diseñando. A nosotros nos surge la necesidad de modificar un recurso cuando el recurso está en marcha. Pero cuando el recurso está en marcha, yo ya tengo creadas mis tareas, yo ya tengo diseñado mi proyecto. Por tanto, tengo que tener esas herramientas previas de control de las tareas, tener las tareas perfectamente controladas y establecidas como voy a necesitar que funcionen siempre, para que cuando yo en la fase de seguimiento hago una modificación de algún tipo, tanto en recursos como en tareas, esas tareas, eso que yo necesitaba originalmente en las tareas, siga estando permanente. Y esa es la capacidad de Project. El que yo tengo todas las herramientas de control que yo tengo que diseñar al principio para que cuando yo hago modificaciones al final, ese control que yo he establecido al principio me permita seguir manteniendo mis objetivos. Obviamente habrá casos en los que tendré que hacer una modificación, porque si yo tengo una tarea que se me retrasa y tengo el recurso que no lo tengo disponible, pues entonces tendré que actuar. Pero ya tendré también esas herramientas de seguimiento donde me dirá qué es lo que quiero hacer con esa tarea. Y me dirá, cuidado, tienes que modificar esto en la tarea para que puedas realizar eso que ahora estás intentando realizar. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la parte fundamental. Una vez que nosotros ya hemos creado las tareas, ya hemos creado los recursos, hemos controlado las tareas, importante crear bien esas tareas y hemos asignado esos recursos, ya tenemos nuestro proyecto para poder funcionar. Siempre que hayamos creado previamente esos calendarios, ¿de acuerdo? Bien, los calendarios los tenemos en la ficha de proyecto. Aquí tenemos cambiar tiempo de trabajo y aquí, como veis, podemos crear diferentes calendarios. Nosotros lo que haremos, por un lado, será crear los calendarios. Si dentro de un mismo calendario, por ejemplo, hemos establecido un calendario para un grupo de recursos, para el que sea, que va a trabajar unos días determinados, pero hay 3 festivos. Bien, pues también tendremos aquí la opción de poder crear excepciones.
¿de acuerdo? Y ahí establecer qué excepciones, qué horarios. Aquí vamos a establecer los periodos laborables, los horarios, los días de la semana, cuándo se va a repetir ese hecho, esa excepción que estamos creando. Todo eso lo vamos a hacer a través de los calendarios. Cuando ya tenemos esos calendarios, ya los podemos asignar tanto a las tareas como a los recursos. Bien, cuando todo ese engranaje está realizado, ¿cómo nos va a permitir saber, además de ese diagrama de Gantt que hemos visto aquí estamos viendo las tareas, los hitos, las tareas resumen, la representación de las tareas con la duración de las tareas. Bien, aquí tenemos estos iconos. Aquí tenemos ese icono, que es un icono de recurso sobreasignado. Ya nos está dando la primera información. Tenemos un recurso sobreasignado. Bien, es decir, yo me encuentro con que cuando yo he acabado mi asignación de recursos, yo tengo una tarea aquí que dice que tiene un recurso que está sobreasignado. Eso significa que no puede trabajar. O no puede trabajar en ella o no puede trabajar en otra. Bien, si yo hago un clic en el botón derecho del ratón sobre ese icono, ¿qué es lo que dice? Corregir en el inspector de tareas, reprogramar para una fecha disponible u omitir el problema de esta tarea. Es decir, vale, lo dejo como está y continúo. Y ya lo modificaré más tarde. Si yo le digo reprogramar para una fecha disponible, ¿lo va a reprogramar para una fecha disponible? Sí, pero siempre teniendo en cuenta esas restricciones que yo haya podido establecer en la información de la tarea. Y si no es posible, me va a dar un mensaje el asistente para planeamiento diciendo no se puede hacer y las opciones son estas, ¿de acuerdo? Y la otra opción es corregir en el inspector de tareas. Bien, que aquí tenemos, bien, qué es lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Bien, cierro el inspector. Como veis, tenemos información permanente sobre todo lo que estamos realizando en Project. Y además, las herramientas para poder actuar cuando tenemos que reprogramar algo dentro de nuestro diseño original. Y por último, una vez que nosotros ya tenemos toda esa información, ya estamos generando o ya estamos desarrollando nuestro proyecto, en cualquier momento podemos obtener informes. Bien, yo puedo querer aquí, por ejemplo, un informe de la visión general de los recursos. Y ahí tenemos, en este caso, me ha creado un gráfico, me ha creado una tabla, aquí abajo. Bien. Y además, eso también lo podemos modificar. Yo puedo quitar alguno de esos elementos porque quiera solamente un gráfico, por ejemplo, o puedo añadir una tabla, puedo hacer modificaciones en el diseño, igual que en los gráficos de Excel, por ejemplo. Puedo añadir o quitar campos. Aquí tenemos el listado de campos que podemos añadir o quitar tanto a las tablas como a los gráficos. Podemos hacer modificaciones, aquí lo tenemos, la lista de campos del gráfico. Y por último, podemos también exportar, como os decía, esos informes tanto a Excel como a Visio. Y además de eso, como herramienta añadida, bueno, para cambiarnos, nos vamos de nuevo a mi vista habitual, y a la vista de diagrama de Gantt. Bien. Además de eso, os decía, podemos también exportar esos informes. Podemos exportar, como os decía, esos informes a Excel o a Visio. Y con la herramienta añadida, que en la ficha vista, aquí tenemos la opción de mostrar, por ejemplo, tablas. Aquí tenemos tablas de costo. Tenemos tablas de seguimiento, si lo hemos hecho, aquí tenemos el comienzo real de la tarea, el fin real, el tanto por ciento que se ha completado, al final cuál ha sido la duración real, cuál es la duración restante en este momento, es decir, vamos a poder introducir duración real, duración restante, porque además ahí tenemos que tener en cuenta que si nosotros tenemos una fecha de inicio y de fin de la tarea y pues suponiendo que la tarea se vaya a alargar, no que se vaya a demorar, sino que se vaya a alargar. Yo tengo que introducir lo que se ha completado y además la duración restante, para que no me la considere a cero
Si yo le pongo, si en este caso, si tenía una duración de 67 días y medio y yo le digo que se ha realizado el 100%, me pondría como duración restante 0. Si la tarea lo que ha ocurrido es que se ha alargado, yo tengo que establecer ahí también la duración restante. Es decir, yo tengo que añadir toda la información que necesite porque yo voy a tener luego esa información disponible para generar los informes, como estáis viendo, tanto de tablas como de informes. Y por otro lado, también tengo herramientas de filtrado. Yo también puedo filtrar, puedo querer, pues, ver aquí, por ejemplo, aquellas tareas que tengan una duración restante de las que queden 2 días, por ejemplo. Es decir, también poder tener información extraída de esa información general que yo he introducido. Por tanto, como veis, como os decía al principio, es una herramienta fundamental y cada vez más en todas las empresas demandada para la gestión de proyectos, para tener un control permanente de los proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, pues no sé si... Vamos a ver las preguntas. Bien, me preguntabais... Si hay una tarea que se ejecuta fuera del área y dura 2 horas considerando el traslado y tiene un horario específico, ¿se maneja en el GAN o en la definición de la tarea? Pregunta Osvaldo. Es decir, que se ha demorado. Entiendo que se ha alargado porque se ha interrumpido durante 2 días. Claro, las tareas se pueden dividir. En casos como esos, lo que se hace es dividir la tarea. Las tareas se pueden dividir cuando efectivamente tiene una interrupción, por el motivo que sea, y la dividimos, partimos la tarea tanto en el GAN, eso se hace en el diagrama de GAN. Eso, a ver, eso en la vista del diagrama de GAN. Un momento que voy a quitar el filtrado. A ver, un segundo. Bien, en la ficha de tarea, aquí tenemos el botón de dividir tarea, y entonces lo que hacemos es dividir aquí la... No he podido hacerlo. Bien. Ahí, ¿vale? Podemos dividir la tarea así en el diagrama de GAN. Simplemente se divide ahí. Bien, preguntaban también si preguntan si se puede manejar un recurso que tiene que trabajar en multiproyectos y se asigna su tiempo por porcentaje de días, horas que invierten en cada uno de ellos y que estos proyectos tienen prioridades. Al momento de nivelar que tomen la prioridad posteriormente las horas por proyecto. A ver, me pregunta Edgar que quiere que un recurso trabaja en 2 proyectos diferentes. Perdón, en 2 proyectos diferentes y quiere darle prioridad no, si tú tienes el proyecto asignado en 2 proyectos, o sea, el recurso, perdón, asignado en 2 proyectos, tú tendrás que establecer una disponibilidad, un calendario. Eso lo podrías hacer a través de calendarios, estableciendo un calendario diferente en un proyecto y en el otro. Y ahí es donde tú le das la prioridad, pero a través de los calendarios. Manual de Project versión 2016 en español hay muy poco. Pregunta Juan Vázquez. Sí lo hay. Hay de Anaya, de la editorial Anaya, las guías prácticas de Anaya tienen Project 2016, yo creo. Y hay alguno más, pero hay poco. Bien, me pregunta Carlos, en caso de tener una tarea con 4 recursos, ¿los puedo repartir cada recurso al 25%? Claro, sí, efectivamente. No, pero eso lo hace directamente. A ver, no. Si tú tienes una tarea y tienes que utilizar 4 recursos, cuando tú a esa tarea le asignas 4 unidades de recurso, es obvio que trabajan el 25%. Si no le dices nada más. Otra cosa es, o sea, eso es lo que estableces al principio.
Tú creas una tarea y le dices que quieres 4 unidades de recurso. Como tienes 4 unidades de recurso y cada recurso tiene un 100%, el 100% es 1, cuando tienen 4 están trabajando al 25%. Otra cosa es que luego tú después tengas que quitar un recurso o añadir un recurso más. En ese caso es cuando tienes que tener en cuenta que dependiendo del tipo de tarea que hayas establecido, si de unidades fijas o de trabajo fijo, condicionada o no por el esfuerzo, se vaya a modificar la duración de la tarea o no. Pero tú simplemente, ese es el objetivo, es que tú pones la tarea y le dices 4 unidades de recurso y ya se ocupa de establecer el tanto por ciento. Pero tú no le puedes poner al 25%, porque si tú le pones al 25%, sería que el recurso solo está disponible al 25%. Tú tienes que poner cada recurso al 100%. Como son 4 y la tarea, y tienes una tarea, pues van a trabajar al 25%. Bien, me preguntan... vamos a ver... Bien, bueno, me preguntaban tareas globales y subtareas, que es todo lo que hemos visto, cómo se modifican los tiempos en los calendarios, que ya lo hemos visto. Bien, respecto a si se va a compartir el link para ver este webinar, sí, lo tendréis disponible, la grabación para que lo podáis consultar en cualquier momento. El horario de los webinars, bueno, eso mis compañeros de administración nos van a ayudar mejor que yo, depende de los horarios, pero siempre es un horario compatible con todos los países, con todos los lugares desde donde os conectáis. Opciones gratuitas al programa de Microsoft. También mis compañeros del departamento técnico, del departamento de administración, os van a ayudar mejor que yo, ¿de acuerdo? Pero creo que se os facilita una licencia. Bien, bueno, me preguntaba también Delia, cuando dices que los recursos se han establecido, ¿en dónde se establecen? Bueno, lo hemos visto, dónde establecemos los recursos. El término NOD, me preguntaban que para qué sirve. El término NOD es no disponible. Eso es simplemente que cuando se establece una restricción, en la fecha de la restricción de las tareas aparece como NOD. NOD es que no se ha establecido. O sea, aparece, ahí es donde se modifica. Yo le puedo decir no comenzar antes de, y entonces en la fecha donde aparece NOD es donde yo establezco la fecha límite de inicio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, no sé si... Vamos a ver. Que si es posible imprimir las tareas a realizar un día específico en un periodo específico, sí, lo podemos hacer a través de los informes y de los filtros. Nosotros filtramos las tareas de un determinado día y después creamos un informe sobre ello. Se puede exportar a Excel o Visio, sí, que me estaban preguntando también. Diferencias entre tanto por ciento completado. Vale, lo que tenemos que poner es el completado. Y lo otro es la duración pendiente. La curva S, me pregunta Gustavo Fernández qué usos tiene la curva S, imagino que son las flechas del webinar, que están indicando la vinculación de las tareas. Las tareas, los tipos de vinculación entre las tareas pueden ser de diferente tipo. Entonces, aquí estas flechas indican que al final de esta tarea tiene que comenzar esta otra. Los tipos de tareas pueden ser de fin a comienzo, como es este caso, pueden ser de comienzo a comienzo, tiene que comenzar una a la vez que comienza otra, o tienen que ser de fin a fin, que finaliza una cuando finaliza la otra. Eso es lo que representan esas curvas. Bien, más... Bien, me preguntaba Virginia, ¿me puede comentar en qué casos se aplica este programa? Un proyecto lo podemos crear, podemos utilizar el project para un proyecto de cualquier tipo, para la reforma de una casa, para la pintura, la remodelación de una sala de un museo, para la construcción de un edificio, para cualquier proyecto podemos aplicar project. Sí, me preguntan si se puede dividir una tarea en dos partes, sí. Pero las tareas puntuales dependen de la aprobación recibida de un tercero, en este caso, como puedo decir. Tengo un mismo recurso asignado a un proyecto, pero las tareas puntuales
dependen de la aprobación o recibido de un tercero en este caso. ¿Cómo puedo controlarlo? Es que ahí solamente poniendo la fecha de inicio cuando la tienes. Es que no puedes establecer. Y ahí le podrías poner como restricción lo antes posible, por si tienes que hacer alguna modificación. Si no están vinculadas no hace falta, pero si las tienes vinculadas, indicar lo antes posible y luego establecer la fecha cuando la tengas. Lo de lo antes posible es para que no se te desplace, si tiene predecesoras, que no te la empuje en el tiempo, por ejemplo. Bien, me preguntan cuando una tarea es realizada por recursos externos, ¿cómo se definen los recursos? Exactamente igual. Tú estableces el recurso de tipo trabajo y lo que tendrá será probablemente, eso sí, un calendario específico, pero es exactamente lo mismo. A ver, pregunta Daniel Esteban el tema de las exportaciones a Excel. Lo puedes exportar a Excel, lo puedes importar tabla, una tabla de Excel la puedes importar y no hay fórmulas. La pregunta de la formulación no, eso lo tendrías que exportar a Excel y manejarlo desde Excel. Y sí, se pueden realizar dos o más proyectos simultáneamente, por supuesto. Bien, bueno, respecto a la pregunta de si la herramienta será entregada por EALDE o se debe adquirir, son mis compañeros de administración, nos ayudan mejor que yo. Pues, a ver, en pregunta de César Eduardo, ¿cómo se podrían incluir costos de altos directivos que no necesariamente están involucrados en ninguna tarea, pero sí cobran? Como un recurso de costo, recursos independientes, igual que un billete de avión. Es decir, es un costo que no está asociado a una tarea, es un costo inherente al proyecto y eso lo incluiríamos como un recurso de costo. Sí, Carolina me pregunta si se puede exportar a Excel y Visio. Sí, se pueden exportar a través de los informes visuales, exportar. Claro, tienes que tener las aplicaciones instaladas y lo puedes exportar tanto a Excel, que lo exporta como un cubo de datos, y lo puedes exportar tanto a Excel como a Visio. Bien, me pregunta Carlos Sánchez si el recurso de persona puede asignar su porcentaje de avance dentro de una actividad o solo el Project Manager controla esto. Ah, sí, claro, cualquier persona que tenga acceso lo puede controlar, lo puede introducir. Bueno, entre Project y Primavera, me estaban preguntando también antes, a ver, porque el motivo de incluir Project en el máster es simplemente porque es la herramienta pionera y porque es la herramienta más extendida, ese es el motivo. Perdón. Y porque hay herramientas avanzadas de Project que no están disponibles. Pero bueno, eso ya sí que depende de las necesidades de cada uno y de la decisión de cada uno. Sí, después de darle seguimiento se puede realizar modificaciones al EDT, sí. La descomposición del trabajo. Sí, me preguntan si Project calcula el índice de rendimiento de la programación. Sí, efectivamente, a través de los informes y el asistente de planeamiento. La actualización de los porcentajes se hace siempre de forma manual, claro. A ver, esa es la pregunta de María Alberto. Me pregunta si la actualización de los porcentajes de realización de tareas. Claro, tenemos que contar, por eso os decía que eso en el máster lo vemos con un ejemplo muy específico, para ver claramente el comportamiento del Project cuando nosotros hacemos una modificación, cuando nosotros ya estamos en la fase de seguimiento. Claro, nosotros tenemos que introducir, es decir, Project no tiene la información, los que tenemos la información somos nosotros. Nosotros sabemos las tareas, si se han completado o no se han completado. Esa información la tenemos que introducir necesariamente.
Nosotros lo único que estamos introduciendo es el tanto por ciento que se ha completado. Si ese tanto por ciento que se ha completado, dependiendo, insisto, de las restricciones que hayamos puesto y del tipo de tareas que hayamos puesto, implica una modificación en las tareas, en el tiempo, en la duración de la tarea, eso es lo que vamos a tener controlado. Es decir, lo que ocurre cuando nosotros introducimos la información. Y eso es lo que tenemos que controlar al principio, pero lo que es la información real se la tenemos que dar nosotros, de la misma forma que nosotros le tenemos que decir qué tareas vamos a hacer y con quiénes las vamos a desarrollar, también le tenemos que ir dando en la fase de seguimiento lo que está ocurriendo durante el desarrollo del proyecto. Nosotros lo que vamos a conseguir de Project es darle las herramientas, la información necesaria para que utilice sus herramientas de control para que cuando nosotros introducimos luego la información actualizada, ese control sea permanente. Ese es el objetivo, pero la información se la tenemos que dar. De nada, a ti. Bueno, pues por mi parte nada más. El objetivo era, como os decía, tener una visión general de las herramientas de Project, es decir, qué nos puede aportar Project, con qué elementos trabaja Project y cuál es la ventaja o la utilidad de utilizar un gestor de proyectos como este en nuestra gestión de proyectos, en nuestro trabajo diario. Y ese era el objetivo del webinar de hoy. En el máster lo que vamos a ver es pues todo eso, de todo esto de lo que estamos hablando, es decir, todo eso, esos tipos de tareas que os decía, las restricciones de tareas, las herramientas de control, cómo debemos diseñar esas herramientas de control, todo lo que es el tema de recursos, la elaboración de informes, esa exportación a Excel, es decir, maneja y el tiempo, todo lo que es la creación de calendarios. Aprenderemos, como os decía, a crear un proyecto desde cero, viendo toda la casuística que se puede dar en el diseño de un proyecto y todo lo que podemos realizar durante la fase de desarrollo del proyecto. Todo eso lo vemos en el máster a través de, de ejemplos prácticos que cada semana vosotros vais a tener un archivo, un caso, que cada semana vais a ir aportando, en ese caso, información y que vais a ir viendo. Yo siempre digo, en el máster vamos a ir construyendo el puzzle desde la base. Lo primero que vamos a hacer es lo primero que haríamos si no estamos utilizando Project. Y según nos vaya surgiendo la necesidad, que lo vais a conocer a través del máster, vais a ver todo lo que es la dirección de proyectos, según vayan surgiendo esas necesidades en la dirección de proyectos, las herramientas que nos ofrece Project de ayuda, de control, de apoyo para poderlo realizar. Y en ese orden es en el que lo veremos con ese caso práctico y con esos archivos de práctica que os decía para cada webinar, además del material de contenido teórico que necesitaréis, pues, por ejemplo, los tipos de tareas, para qué obtenemos con cada tipo de tarea, lo que me estáis preguntando, qué obtenemos con cada tipo de tareas, dónde se crea el calendario, cómo puedo crear una excepción al calendario, dónde se divide una tarea, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues por mi parte, nada más, agradeceros la asistencia, agradeceros vuestra colaboración con las preguntas que me habéis ido planteando a lo largo de la tarde y nada más. Espero pues que nos veamos muy pronto. Un saludo a todos y buenas tardes.